No, obviamente no. Si utilizan, digamos, la violencia como un medio para poder crear un cambio en el sistema, no una revolución, obviamente no creo que cualquiera diría que no. Pero más que todo, lo que yo sé es que obviamente cuando te hablan de lo que vendría a ser el comunismo, que era más que todo la ideología que seguía Abigail Guzmán, ¿no? Hablan, en teoría, hablan de la igualdad, ¿no? Igualdad de clases, que todos deberíamos ser iguales y todo eso. Y en teoría suena bien, solamente que el medio que ellos utilizan es la violencia, el miedo del terror, ¿no? O sea, básicamente amedrentar a las personas, que sobre todo las personas de lo que vendría a ser la Sierra Central, Sierra Sur, más que todo, en la parte de Ayacucho, Purímac, etcétera. Tratan de amedrentarlos, ¿no? De generar terror para que se puedan unir quizás a ese movimiento que era el Sendero Luminoso, ¿no? Y de cierta forma poder crear ciertas bases alrededor de lo que vendría a ser todo el país. Claro, Sendero Luminoso en su modo práctica quería efectivamente la violencia como una forma de revolución. Y obviamente creo que cualquiera con los dedos en la frente diría que no, porque no pueden utilizar la violencia para amedrentar o para, digamos, unirse a ese movimiento, ¿no? Sendero Luminoso. Sí. Sí, de hecho yo creo que sí, porque este año, fue en julio, estuve con... Lo que pasa es que aparte de lo que veníamos estudiando en San Marcos, con un grupo de compañeros tenemos una organización juvenil. Y fuimos a lo que vendría a ser Ayacucho, para hacer un encuentro con jóvenes de Ayacucho y ver las problemáticas que ellos tenían allá. Entonces aprovechamos para ir lo que vendría a ser al Museo de la Memoria que ya tiene en Ayacucho, y como creo que muchos deben saber, Ayacucho ha sido, digamos, una de las ciudades más golpeadas por el tema del terrorismo en los años 80. Entonces fuimos ahí y encontramos un montón de testimonios, era una data inmensa de testimonios que no solamente te hablaban del terror generado por lo que vendría a ser los grupos como Sendero Luminoso, ¿no? Sino también te hablaban del terror que vendría de parte del Estado, militares, ejército, que de cierta forma no hacían un trabajo de investigación y agarraban a las cabezas o a los líderes comunales y ya los confundían como si fueran terroristas. Entonces, al menos la gente que he conocido allá y la gente que más o menos ha vivido en carne propia el terrorismo, aseguran de que sí, no hubo hubo terrorismo por parte de Sendero, sino también hubo terrorismo por parte del Estado, ¿no? Por una especie de que no se ponían a investigar bien y agarraban a cualquiera. Y hay varios testimonios. Uno de ellos era sobre Mamá Angélica, que es la fundadora de lo que vendría a ser el comité ¿cómo se llama?, de familiares que tenían desaparecidos, que estaban desaparecidos, ¿no? Entonces ella cuenta de que a su hijo se lo llevaron a su hijo en la madrugada, unos militares obviamente, ¿no? Y al día siguiente ella va a lo que vendría a ser la comisaría de Huamanga. Entonces va, pero no sabía nada de su hijo, porque su hijo se había desaparecido. Y varios casos así, no solamente, como te digo, por parte de Sendero, sino también por parte de lo que vendría a ser el Estado. Entonces yo considero de que sí, ciertos actos de violencia que ha cometido el Estado, porque sí ha cometido, deberían de ser juzgados como terrorismo. Bueno, yo creo que parte de ello vendría a ser como una especie de tabú. Es igual que en el tema de sexualidad. Muchos libros no te hablan de sexualidad libremente, ¿no? Y este tema también vendría a ser un tabú. ¿Por qué? Porque existe, como te digo, y eso te lo digo por experiencia, no una experiencia propia, pero sí he ido a lo que te digo, Ayacucho, al lugar que es el lugar de la memoria, algo así como un LUM de Lima, igual existe allá, pero con una data inmensa igual que acá. Entonces, la gente ya sí habla, pero aún hay un cierto temor al hablar. Es igual que acá, como que existe ese tabú de hablar sobre ese tema porque obviamente revive las heridas que hemos vivido, no solamente, digamos, la gente que ha vivido en carne propia terrorismo, que tiene familiares, sino que ha sido una época muy oscura para nosotros, creo yo. Entonces,
no le dedican tanto tiempo porque también existe fallas por parte del Estado, como te digo, ¿no? Entonces obviamente eso no le va a convenir al Ministerio de Educación de ponerte en los libros explícitamente que no solamente fue el terror de parte de Sendero Luminoso, sino también por parte del Estado, porque hubo actos que cometieron militares, como te digo, o el ejército, el abuso de poder que hubo, sobre todo en las partes más pobres del país, como Ayacucho, Huancavelica, Purímac, Cusco, etc. Entonces, creo que más que todo existe una especie de tabú, como que no enfrentar, ¿no? Como no informar a la población, y yo creo de que no debería de haber eso, ¿no? Creo que la gente, no solamente en el colegio, sino en casa, hablan sobre ese tema, o al menos a mí me han hablado de ese tema, y en la universidad, creo que uno, más que dedicarse a estudiar, debería ser más crítico, ¿no? Quizás no quedarse con la información que te dan en las aulas, sino también investigar por parte de uno. Y bueno, básicamente es eso. Yo creo que es por el tabú que existe aún de hablar sobre ese tema. Y